Hoy, amigos, nos sumergimos en la historia que nunca conocieron sobre Jorge Falcón. Detrás de las risas y la fama, había un hombre que tuvo que reconstruir su vida, literalmente, lejos de los reflectores. Desde las alturas de la comedia hasta el polvo y el sudor de la construcción, su viaje es uno de fortaleza, humildad y un dolor silencioso. Quédense conmigo para descubrir la verdadera historia detrás de la leyenda. Y si les encanta conocer la verdad detrás de la fama, asegúrense de dar like, suscribirse y acompañarnos para más. Cuando escuchamos el nombre Jorge Falcón, inmediatamente surge una imagen, un hombre cuya cara podía transformarse en 1000 expresiones en un instante. Jorge fue, y sigue siendo, un maestro del arte de la gesticulación, ganándose el cariñoso título de el comediante de 1000 caras. Su habilidad para hacer reír a la gente a través de la pura magia de sus expresiones lo destacó desde el principio. Pero en 2022, Jorge habló con su audiencia con rara honestidad y un toque de melancolía. Compartió que su tiempo en el escenario estaba cerca de su fin natural. Ya había firmado su directiva anticipada, preparándose él y a quienes lo amaban para el inevitable adiós. Fue un momento de gran sinceridad, uno que reflejó la profundidad del carácter detrás de las innumerables risas que nos ha brindado a lo largo de los años. Lo fascinante de Jorge es que la comedia no siempre fue el camino que la vida le trazó. De hecho, profesionalmente, es dentista. Sí, un hombre que podía arreglarte la sonrisa de más de una forma. Pero incluso cuando era niño, Jorge entendió instintivamente una verdad más profunda: que la risa es el mejor tipo de medicina, una fuerza curativa para el alma. En el 2000, durante una conversación sincera con la querida periodista Cristina Pacheco, Jorge explicó esta filosofía. Habló con la audiencia, a quienes cariñosamente llamaba su familia, y les recordó algo esencial. Lo importante, familia, es saber sonreír, ser feliz con lo que tienes, tratando de mejorar lo que tienes. Tienes esto, disfrútalo. La vida se vive una sola vez, y es importante disfrutarla. Hay tal sabiduría en esas palabras, un suave empujón para abrazar los sencillos tesoros de la vida, para encontrar alegría incluso en la imperfección. Por supuesto, la relación de Jorge con la comedia fue algo que creció dentro de él, como un llamado que no podía ignorar. No nació en la abundancia. De hecho, sus comienzos estuvieron marcados por la escasez. Sin embargo, cuando reflexiona sobre esos primeros años, no es la dificultad lo que persiste en su memoria, sino la felicidad. Vengo de una familia muy pobre, pero aún así, me recuerdo como un niño muy hablador y feliz, compartió Jorge en una entrevista. No se detuvo en lo que le faltaba. En cambio, vio cada día como una oportunidad para reír, para crear, para vivir plenamente. Con su humor característico, contó una historia que captura perfectamente su espíritu. Imaginen, éramos tan pobres que una vez llegué a la escuela con un zapato. La maestra me preguntó si había perdido un zapato, a lo que le respondí: no, encontré este. Así era Jorge, incluso entonces, encontrando una razón para sonreír donde otros solo habrían visto pérdida. Sus recuerdos de la infancia están llenos de color y sonido, rompiendo piñatas, jugando con trompos, canicas y yoyos. No se trataba de posesiones, se trataba de la alegría del juego, el calor de la familia. Cuando tienes una infancia completa, con papá, mamá, hermanos, creces muy feliz y las carencias se vuelven secundarias, dijo. Jorge entendió temprano que la risa era más que entretenimiento, era supervivencia. En la secundaria, se convirtió en una estrella entre sus compañeros por inventar canciones tontas, tanto que los maestros a veces lo invitaban a saltarse la clase para que se presentara. Para cuando llegó al bachillerato, el humor se había convertido en su boleto para pequeños escenarios. Actuaba en un café de música, ganando un salario modesto, a veces 20 pesos y 2 refrescos de naranja.
Con toda esa bebida de naranja, mi estómago se sentía débil a veces, dijo, riendo, convirtiendo incluso ese modesto recuerdo en una historia que valía la pena contar. Y aunque su ingenio iluminaba cada habitación en la que entraba, era su cara, su extraordinaria y elástica cara, la que realmente lo diferenciaba. Mi cara está hecha como un elástico, le dijo una vez a Cristina Pacheco. Y solo tenías que verlo por un minuto para creerlo. Jorge no solo contaba chistes, los personificaba, se despeinaba, cambiaba su voz, movía su cuerpo como un dibujo animado viviente, convirtiéndose sin esfuerzo en los personajes de sus historias. Un momento era un viejo gruñón, al siguiente un niño tartamudo, un toro hambriento o incluso un sapo cómico. Con una cara como esa, ¿qué más puedo hacer?, bromeaba. A pesar de sus claros talentos, el camino de Jorge hacia la fama no fue ni simple ni directo. Tomó en serio su educación y en 1973 se inscribió en la Facultad de Odontología de la UNAM. Y lo terminó. Se convirtió en cirujano dentista certificado, cumpliendo una promesa consigo mismo y con su familia. Trabajaba y estudiaba. Durante el día iba a la escuela y por la noche trabajaba en un café. Era muy cansado, pero siguen siendo recuerdos maravillosos, recordó. Es un recordatorio de que incluso los intérpretes más naturalmente dotados a veces siguen caminos sinuosos para encontrar su verdadera vocación. Jorge podía arreglarte los dientes, pero su corazón, su verdadera pasión, siempre estuvo en otro lugar. Nunca pudo quitarse de la cabeza una imagen, la de un niño con una guitarra, sentado junto a la radio, soñando que algún día sería su voz la que el mundo escucharía. En la Prepa 4 de Tacubaya, ya estaba reuniendo multitudes, cantando La Bamba y otras canciones alegres, irradiando alegría sin siquiera intentarlo. Ese espíritu, esa energía irresistible, se convertiría en su firma. Y luego, la vida le dio la oportunidad de su vida. Una noche, Jorge estaba actuando en el Capri, un club nocturno exclusivo, cuando el destino intervino. El legendario cantante español Rafael tenía programada una actuación en el Patio, otro lugar glamoroso de los mismos dueños. Pero el avión de Rafael se retrasó. Llegó la medianoche. Los invitados seguían esperando en sus mesas, inquietos e impacientes. Fue entonces cuando alguien se acercó a Jorge y le pidió, casi con desesperación: «Oye, Jorge, ¿puedes hacer 20 minutos de comedia mientras llega Rafael?». Imaginen la presión de ese momento. Sin guión, sin preparación, solo instinto y corazón. Jorge no dudó. Dijo que sí. Y en esos 20 minutos no solo llenó el tiempo, llenó la habitación de risas. Fue espontáneo, eléctrico, inolvidable. Fue el tipo de momento que puede cambiar una vida para siempre, y para Jorge Falcón lo hizo. Gracias a esa actuación, Jorge llamó la atención de alguien verdaderamente legendario, Sammy Davis Jr., el cantante, bailarín y comediante estadounidense que era miembro del icónico Rat Pack junto a Frank Sinatra. Sammy Davis Jr., quien también había actuado en El Patio, vio algo especial en Jorge y lo invitó a abrir su show. Piénsalo por un momento. Jorge, este joven comediante mexicano, de repente de pie junto a uno de los más grandes artistas del mundo. Jorge luego miraría atrás y describiría El Patio como el castillo del éxito, y puedes sentir la calidez en su voz cuando lo dice. No era solo un nightclub, era el lugar donde los sueños se validaban, donde compartir un escenario con alguien como Sammy Davis Jr. significaba que realmente habías llegado. Y desde allí, el ascenso de Jorge fue realmente notable. Fue Héctor Lamas quien primero le dio el nombre que se convertiría en sinónimo de risa en innumerables hogares: Jorge Falcón. Ese apodo pegajoso y rítmico se quedó, y le quedó como anillo al dedo. Poco después, empezó a aparecer en algunos de los programas más importantes de televisión de la época. Siempre en domingo, el poderoso programa conducido por Raúl Velasco
se convirtió en la clave que realmente lo lanzó a la escena artística. Luego llegó Sábado Gigante, el coloso de Don Francisco, que no solo le dio exposición nacional, sino que abrió la puerta a una audiencia internacional. Jorge recuerda estas oportunidades con sincera gratitud, reconociendo lo decisivas que fueron para dar forma a su carrera. Un programa que Jorge guarda especialmente en su corazón es Mala Noche, conducido por la querida Verónica Castro. Fue durante una de sus apariciones allí, cuando cantó, por primera vez, la versión completa de su ahora icónica canción Yo soy Jojo Jorge Falcón, una pieza especialmente compuesta para él por su amigo Raúl Vale. Para Jorge, ese momento fue más que solo una actuación. Se trataba de crear una identidad que los fanáticos pudieran reconocer y abrazar al instante. A través de momentos como este, ya no solo contaba chistes, estaba construyendo un legado, creando un personaje que perduraría a través de las décadas. Pero el éxito no siempre fue sencillo. Jorge enfrentó una decisión que cambió su vida cuando sus dos pasiones, la odontología y la comedia, entraron en conflicto. Quizás no lo sepas, pero él era un cirujano dentista capacitado y trabajó en el campo durante un par de años. Trató de equilibrar ambas carreras, viendo pacientes durante el día y actuando por la noche, pero poco a poco, las giras y los shows comenzaron a alejarlo de su práctica dental. Llegó a un punto en el que tuvo que dejar a sus pacientes al cuidado de colegas, y supo que el momento de la verdad había llegado. Como reflexionó en una entrevista de 2021, dijo, o uno u otro, y eligió su talento. Jorge habló con verdadera sabiduría cuando agregó, cuando descubres tu talento y sabes cómo manejarlo, nunca trabajas de nuevo. Descubrir tu talento es tan importante. Escribió sobre esta profunda idea en su libro Los lados positivos de la vida, donde nos recuerda que muchas personas suben por la escalera equivocada, solo para darse cuenta cuando llegan a la cima que estaba apoyada en la pared equivocada. Jorge no cometió ese error. Reconoció su vocación y la abrazó por completo. Elegir la comedia no solo fue la decisión correcta para él, sino para todos nosotros que hemos tenido la suerte de ser testigos de su talento. Su ascenso a la fama fue rápido una vez que se comprometió completamente con su oficio. Se convirtió en un rostro familiar en programas de televisión como Alegrías de Mediodía, La Hora del Loco, En Vivo y muchas otras producciones de Televisa durante los vibrantes años 80. Jorge no solo era un comediante que realizaba rutinas, era una parte esencial del tejido cultural de la época, alguien que podía hacerte reír solo con subirse al escenario. Su humor parecía effortless, pero cualquiera que realmente haya prestado atención sabe que estaba respaldado por un profundo entendimiento, un ritmo agudo y una expresión física increíble. Aunque Jorge nunca tuvo miedo de enfrentar shows difíciles, a menudo mencionaba que el programa que encontraba más desafiante era Sábado Gigante, y honestamente, es fácil ver por qué. Filmar 3 programas completos en un solo día ya es bastante agotador, pero Jorge tenía que adaptarse cada vez a audiencias completamente diferentes. Una grabación sería para los México-estadounidenses, la siguiente para una audiencia latina amplia, y la tercera para jóvenes dominicanos. El tipo de humor tenía que cambiar constantemente. Lo que funcionaba para un grupo podría caer plano con otro. Era un desafío enorme incluso para los artistas experimentados. Jorge acreditó su éxito a su habilidad para comunicarse sin palabras, confiando en gran medida en sus famosas caras y gestos. Esas expresiones exageradas y graciosas se convirtieron en su lenguaje universal, una forma de superar barreras culturales y hacer reír a cualquiera, en cualquier lugar. Y al igual que muchas otras grandes estrellas de su tiempo, el ahora legendario Siempre en Domingo le dio a Jorge la oportunidad de compartir escenarios con artistas de renombre internacional. No era raro verlo alternando entre diferentes foros, apareciendo junto a leyendas de la música, comediantes y artistas de todo el mundo.
Una vez más, se paró orgullosamente junto a grandes como Sammy Davis Jr., demostrando que su humor podía brillar incluso entre gigantes. Su carrera se expandió más allá de la televisión también. Actuó en lugares icónicos como el nightclub El Patio, hizo frecuentes apariciones en estaciones de radio y, por supuesto, se convirtió en una figura muy querida en Sábado Gigante, que se producía en Miami, Florida, por Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco. Desde 2021, Jorge ha estado preparándose para algo que ninguno de sus fanáticos estaba listo para escuchar: su retiro del escenario. Después de décadas de giras incansables por México, Estados Unidos y América Latina, ha sentido el desgaste, tanto física como emocionalmente. Verás, Jorge ha estado luchando contra la diabetes desde los 62 años. Es una de esas batallas que no siempre ves detrás de las risas, pero cambia todo. Y aunque solía vivir una vida salvaje, al estilo rock and roll, música fuerte, noches largas, mucha bebida, eventualmente llegó a un punto en el que se dio cuenta de que necesitaba cambiar. Era tan escandaloso, tan rockero, le dijo a Mimi en una conversación sincera. Pero ahora, con la música alta, no la puedo digerir. Después de contraer COVID-19 en 2020, su cuerpo ya no se sentía igual. Y como lo dijo tan honestamente, no quiero ser llevado en muletas o con un tanque de oxígeno para cantar o cosas por el estilo. El pasado mes de julio, en una entrevista en De Primera Mano, Jorge se abrió aún más. En este momento, se encuentra en medio de su gira de despedida, una gira que no se trata de lágrimas ni de drama, sino de gratitud y dignidad. Me voy invicto, gracias a Dios, sano, feliz, dijo con ese mismo brillo en los ojos. Tengo 70 años y necesito vivir. No soy de esas personas que dicen, quiero morir en el escenario. ¿Qué impacto es estar contando un chiste y luego caer muerto? Es el clásico Jorge, un pequeño chiste para suavizar una verdad seria. Él está eligiendo alejarse en sus propios términos y está pensando en el futuro. Durante esa misma aparición hizo una revelación profundamente personal. Ya ha firmado una directiva anticipada, un documento legal que establece que si se enferma gravemente, cáncer o cualquier otra enfermedad devastadora, no quiere tratamientos agresivos para prolongar su vida. Quiere que la naturaleza siga su curso. Es un acto profundo de respeto propio y autoconciencia, uno que requiere de gran valentía para hablar de ello públicamente. Pero la jubilación no significa desaparición. La creatividad de Jorge sigue muy viva. Está trabajando en su canal de YouTube, subiendo videos a TikTok e incluso dando talleres para transmitir el arte de la comedia a las nuevas generaciones. A su manera, está evolucionando con los tiempos, manteniéndose conectado con sus fans de formas nuevas y significativas. Y en 2024 llegó un hito especial. Jorge Falcón celebra 50 años en el mundo del entretenimiento, medio siglo de risas, de conectar con personas a través de culturas y fronteras. Pero incluso en este momento de celebración personal, no ha dudado en expresar su opinión sobre el mundo que lo rodea. Recientemente, en una entrevista seria con F, Jorge dejó de lado su famoso humor y llamó a todos a participar en las próximas elecciones. Que participen, que vayan a las elecciones, pero que voten por lo que sea mejor para México, urgió, con una voz que llevaba un peso que solo proviene de alguien que ama profundamente a su país. Tampoco endulzó sus opiniones. Jorge criticó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que muchos programas gubernamentales están diseñados para mantener a las personas complacientes, ofreciendo lo justo para sobrevivir, lo que describió de manera colorida como migajas en el suelo para que coman. Él siente que los artistas, como figuras públicas, tienen la responsabilidad de predicar con el ejemplo, y por eso está hablando. No es fácil en un país donde la política, dijo, se ha vuelto muy sucia y muy mala.
Una de las cosas que más le molesta es la destrucción de los tesoros naturales de México. Jorge mencionó el proyecto del Tren Maya, un ambicioso ferrocarril que, a pesar de las promesas de proteger el medio ambiente, ha resultado en la destrucción de alrededor de 7 millones de árboles. Si los ves poniendo una pila en un cenote, una zona natural tan hermosa, tan llena de vida, ¿cómo lo permitieron?, preguntó, con el corazón roto en su voz. Es esa pasión, ese amor por la tierra y la cultura, lo que hace que la crítica de Jorge se sienta tan profundamente personal en lugar de política. Y no se detuvo ahí. Jorge también cuestionó las prioridades del gobierno, señalando los millones gastados en pagos mensuales a migrantes venezolanos que regresan, mientras sectores críticos como la educación, la salud y la energía limpia quedan rezagados. En sus propias palabras, ser inteligente es más importante que ser tonto. Es un recordatorio, tanto cortante como sabio, de que reflexionar sobre a dónde van los recursos importa más que tirar dinero a soluciones temporales. Ahora, mientras reflexiona sobre sus 50 años en la comedia, Jorge se siente orgulloso del camino que eligió. ¿Su secreto? Mantenerse ingenioso, inteligente y limpio. No le tengo miedo a la grosería o al mal lenguaje, pero ser ingenioso es más importante que ser grosero, dijo mientras visitaba Mérida, una ciudad a la que lleva viniendo por unos 40 años. Casi puedes verlo allí, gesticulando apasionadamente con cada frase, lamentando que queden pocos comediantes como él. Fue lo suficientemente amable para elogiar a Teo González, llamándolo encantador y talentoso, pero por lo demás, señaló que mucha de la comedia de hoy se inclina más hacia la vulgaridad que hacia el contenido. En el icónico Teatro Armando Manzanero en Mérida, Jorge dejó claro que la jubilación sigue siendo un proceso lento y reflexivo. Me va a llevar unos años retirarme, porque la gente me pide que siga actuando, se rió. ¿Y cómo podría decir que no? Incluso después de haber comenzado su gira de despedida, hace un año, sigue actuando en eventos privados, teatros, fiestas de políticos, donde sea que lo inviten, lleva su magia. Porque Jorge Falcón no es solo un comediante, es un narrador de historias, un estudioso de la vida, con 3 libros publicados, un título en cirugía dental, formación en claqué y lenguas y habilidades con la guitarra. Es un testimonio viviente de lo que la pasión y la disciplina pueden lograr. Entonces, ¿qué hago con todo eso?, preguntó, sonriendo cálidamente. Bueno, el público me está pidiendo que siga en el escenario. Ese lado reflexivo no apareció de la nada. Tiene todo que ver con cómo Jorge fue criado. Su padre, un contratista trabajador, creía en el amor duro y las lecciones de vida. Cuando otros niños corrían a la playa durante las vacaciones, el padre de Jorge lo enviaba a trabajar. En lugar de construir castillos de arena, cargaba paquetes, aprendiendo desde joven los entresijos de la construcción. Esa experiencia no solo le enseñó a manejar un martillo, le enseñó responsabilidad, perseverancia y orgullo por hacer bien un trabajo. Jorge compartió una vez que su padre trabajaba como contratista para la empresa eléctrica cuando empezaron a llevar electricidad al estado de Guerrero. Imagina eso. Ser parte de la historia de una manera tan tangible, viendo a tu padre iluminar comunidades. Esas memorias claramente dejaron una marca permanente en él. Con el tiempo, Jorge tomó esas primeras lecciones y las convirtió en algo remarcable. Más allá de su carrera como comediante, se involucró en bienes raíces. Comenzó a comprar, remodelar y vender casas. Un escenario completamente diferente si lo piensas. En lugar de hacer reír a la gente, estaba construyendo hogares donde las familias podían vivir y soñar. Entendió que el mundo del entretenimiento podría ser impredecible y quería asegurarse de tener algo sólido en qué apoyarse. Así que trabajó duro, invirtió sabiamente y poco a poco construyó su colchón de seguridad. Y esa es la historia oculta de Jorge Falcón. La prueba de que detrás de cada sonrisa hay una vida llena de batallas que rara vez vemos. Gracias por ver, amigos. Si disfrutaron este viaje, no olviden dar like, suscribirse
y estar atentos para más historias no contadas.